Principalmente buenos días y un agradecimiento profundo a Macarena Barbato, Stoker, haciendo honor a su apellido paterno y materno, que Macarena está invitada por las redes de sostenibilidad Uncuyo. Ella representa al Instituto de Género y Mujeres, uno de los institutos multidisciplinarios de la Universidad Nacional de Cuyo, que desde principios del 2000, en esta intención de traer a la agenda universitaria y a la discusión y a la necesidad de abordar distintos temas desde diferentes perspectivas, los IMD trabajan incansablemente en posicionar estos temas, en divulgar y en plasmar la necesidad de estas perspectivas. Acá justo llega Eva Rodríguez, que es quien es la secretaria general del IDGEM, a quien estaba justamente Eva agradeciendo la participación. Antes de hacer una introducción al por qué estos temas están en la agenda, contarle a la red de sostenibilidad Uncuyo que durante este 2025, lo que queda de este 2025, hemos diseñado una serie de capacitaciones, justamente tendiendo puentes para ir, recién hablábamos en la introducción a quienes no estuvieron acá, en la importancia de ir hilvanando todos los temas que interpelan a la sostenibilidad. Recién hablábamos de la eficiencia energética de nuestros edificios, y así muchos temas que deben converger en esta mirada integral de la agenda de sostenibilidad Uncuyo. El primer tema para nosotros es sumamente relevante, disculpen, que es justamente la perspectiva de género en esto de la gestión de la sostenibilidad. Y es por eso que hemos invitado al IDGEM, que siempre acompaña en estas propuestas. Vamos a tener distintas formaciones a lo largo de este 2025, por eso también hemos pensado que este sistema híbrido de píldoras, de saludo a quienes están detrás de cámara en otro tiempo y en otro espacio, tienen que ver con esto de la necesidad de información continua y en esto de la expansión de ciertos mensajes que necesitamos ir incorporando para procesarlos, pero también para implementarlos. O sea, no solamente esto de ir formándonos para que quede en una hoja de ruta, sino a que hayan acciones concretas en nuestros distintos espacios de la universidad. Es por eso que hemos pensado la propuesta de una formación para la red. La primera va a ser justamente con perspectiva de género, la segunda va a ser compras sostenibles, que es otra versión en la que estamos trabajando fuertemente para que todo el aparato Uncuyo cambie su forma de comprar, de entender esto del consumo y de realmente hacer prácticas sostenibles en la universidad. El segundo tiene que ver con la medición de huella de carbono, que muchos de los edificios y de los equipos de sostenibilidad ya lo están haciendo, pero lo que necesitamos ir formándonos un poquito más en herramientas, en lo que es la metodología y en cómo ir facilitando ese mecanismo de relevamiento de datos. Y el cuarto y último es en relación a discapacidad. Son aspectos que tenemos que empezar a incorporar en nuestros edificios y, como dije recién, en nuestras actividades y proyectos y perspectivas. Así que, para no hacerla más larga y darle la palabra a Macarena en nombre del IDGEM, les agradezco muchísimo no solamente la participación, su tiempo, sino por sobre todo el compromiso, porque el camino que nos queda es muy desafiante, en tiempos que son bastante desafiantes, pero que no por eso nos van a sacar las fuerzas y las ganas de seguir para adelante. Maca, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Gaby. Gracias a las compañeras del ICA por invitar al instituto a participar de esta formación, que, bueno, con Anita justamente decidimos nombrarla no como capacitación o formación estrictamente, sino como un encuentro donde pudiéramos intercambiar a partir de pensar la sostenibilidad con perspectiva de género. Entonces, en este sentido, algunas preguntas para poder empezar a pensar la perspectiva de género tienen que ver con esto. ¿Qué entendemos por género? ¿Qué son los roles y estereotipos? Antes de poder elaborar las políticas públicas, primero comprender la incidencia histórica, política que tienen estas construcciones sociales que son los roles y estereotipos, que muy sintéticamente nos aproxima a estas nociones y lo hace de una manera bastante didáctica. En torno a la importancia de asumir una perspectiva de género, justamente tiene que ver con la comprensión del género como una construcción histórica y que tiene que ver con un aspecto constitutivo y estructural en la vida de las personas. Cuando hablamos de este proceso de naturalización, como dice en la diapositiva, que lo transforma al género como un fenómeno universal y ahistórico, tiene que ver con las desigualdades que esto produce. Si nosotros entendemos que el género es algo
justamente natural, que no tiene toda una historia, todo un recorrido en su construcción, nos hace pensar que estas son realidades que no podemos transformar. Y esas realidades que producen desigualdades es necesario comprenderlas en este proceso de construcción y que nos permitan obtener algunos elementos para pensar la sostenibilidad. Bien, en torno a la perspectiva de género estrictamente, tiene que ver con poder asumir un enfoque anclado en los derechos humanos. Cuando hablamos de las desigualdades que produce el género en las vidas de las personas y en la vida en sociedad, tiene que ver justamente con desigualdades que inciden en los derechos humanos de todos y todas. En este sentido, asumir una perspectiva de género hace al enfoque de derechos humanos para pensar no solo la sostenibilidad, que es un poco lo que nos convoca hoy acá, sino en general las políticas públicas y en particular las políticas públicas de la universidad, que es donde nos encontramos hoy. Poder reconocer la incidencia de estos roles y estereotipos, de cómo se configura lo esperado por parte de las mujeres, los varones, y también de otras identidades que no se inscriben en ese binario varón-mujer, tiene que ver con poder elaborar las políticas y las acciones, tanto específicas de los espacios públicos y también de poder pensar las organizaciones de la sociedad civil, el ámbito privado, para poder construir en un sentido que no profundice estas desigualdades y estas opresiones. Bueno, como bien dice ahí, entonces es reconocer estas desigualdades para poder contrarrestarlas. Antes de poder elaborar una política que vaya en un sentido contrario, pero no contrario en un sentido malo, sino justamente de poder desentrañar esas desigualdades y tomar acciones positivas en ese sentido, es que el primer paso es reconocerlas. Y al mismo tiempo, introducir la perspectiva de la interseccionalidad en el marco de la perspectiva de género tiene que ver con comprender las formas en las que se van entrelazando y entramando otras desigualdades, otras formas de opresión que tienen que ver con la edad, la raza, la clase, las discapacidades, que justamente Gaby decía que va a ser el último encuentro en torno a pensar la sostenibilidad en función de la discapacidad. Bueno, la perspectiva de la interseccionalidad nos permite pensar las formas en que en las experiencias de cada persona se van entrelazando estas formas de opresión, y que es importante tenerlas en consideración justamente porque no es lo mismo vivir una vida siendo mujer con discapacidad que siendo mujer sin discapacidad, y así frente a los distintos elementos o formas de pensar las opresiones. En torno a los marcos normativos que rigen en nuestro país para poder pensar la perspectiva de género, en primer lugar, recuperar la Ley 26.485, sancionada en el año 2009, que es la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que hoy hablamos ya no solo de violencia hacia las mujeres, sino violencia por motivos de género, que va a tener que ver con una ley que más adelante aparece también, que es la comprensión de la opresión por motivos de género, más allá de solo la identidad binaria de las mujeres. Esta ley va a definir qué es la violencia por motivos de género, entendiéndola como toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Algo muy importante que tiene esta definición en torno a la violencia por motivos de género tiene que ver con que comprende también aquellas violencias perpetradas por el Estado o por sus agentes. Y esto me parecía importante que lo pudiéramos recuperar acá, justamente entendiendo a la universidad como parte de ese Estado, y que también hay formas de violencia que se reproducen en el propio funcionamiento de la universidad o por parte de sus agentes, con o sin intención. Y esto es importante porque en el no reconocimiento de las desigualdades por motivos de género hay una reproducción de violencia. La Ley 26.485 también va a tipificar a la violencia a partir de 6 tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política, que se incorpora con una modificación de la ley en el 2017, en el 2017, gracias Evita, que va a incorporar a la violencia política como otro tipo de violencia, y a su vez establece, la próxima, una serie de modalidades que va a tener con la forma en la que se manifiesta
estrictamente estas violencias, que son la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y pública política, que también tiene que ver con la incorporación del tipo de violencia política en el 2017. Por otro lado, en el 2018 en la Argentina se sanciona la ley Micaela, que es la ley de capacitación obligatoria, la misma que recuperábamos el video al principio, y que va a tener que ver con una inscripción en el marco de los instrumentos internacionales en materia de género para poder capacitar a todos los agentes del Estado en sus 3 niveles y en sus 3 poderes en materia de género, con el objetivo de que las políticas que se lleven a cabo asuman esta perspectiva de reconocimiento de las desigualdades y de poder tomar acciones en ese sentido. Vamos a la siguiente. En torno a cuáles son las normativas en las que se va a anclar la ley Micaela fundamentalmente, a nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, conocida como CEDAW por su sigla en inglés, que es una convención del año 1979 que entra en vigencia en el 81 y en nuestro país tiene rango constitucional a partir de la reforma de 1994 y tiene que ver con una serie de reconocimiento de las violencias y de compromiso para los estados de acciones concretas en función de la eliminación de estas formas de violencia. A nivel regional está la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, que es la Convención de Belém do Pará, que también va en este sentido de poder pensar acciones concretas a nivel regional, en este caso, en función de la eliminación de las formas de violencia. Y por último, la normativa nacional, traer a colación la ley 26743, que es la ley que establece la identidad de género, y esto tiene que ver justamente con poder ampliar la perspectiva de quiénes son los sujetos que se ven atravesados por las formas de violencia y opresión que implica la violencia por motivos de género, a no solo aquellos sujetos que nos inscribimos en el binario varón-mujer, sino también aquellas identidades que se corren de esa norma. Se corran en tanto identidades trans o travesti y también aquellas identidades no binarias y demás. Bien. A continuación, la idea es traer algunas reflexiones en torno a la división sexual del trabajo y por qué pensarla en el marco de la sostenibilidad. En esto que veníamos hablando de los roles y estereotipos que se construyen en función del género, va a haber una asignación de cuáles son las tareas o los trabajos, más bien, históricamente o típicamente destinados a unos y otras. En este sentido, se va construyendo también una cuestión en torno a la desigualdad y a también una forma de violencia que tiene que ver en función del trabajo y lo que históricamente hemos hecho unas y han hecho otros. La economía del cuidado lo que va a poner en discusión y traer a la mesa tiene que ver con el reconocimiento del trabajo no remunerado realizado por las mujeres y personas del colectivo LGBT, históricamente que se realiza principalmente en los hogares. Trabajo que no es remunerado, como bien dije, y tampoco es reconocido como una forma de trabajo, sino que tiene que ver con estos roles asignados y esperados que la frase por ahí más conocida popularmente no es amor, es trabajo, no pago. En este sentido, reconocer que existe una división sexual del trabajo es justamente reconocer que históricamente a varones se les ha atribuido el trabajo productivo, que es reconocido y que es remunerado, y a las mujeres el trabajo reproductivo, no reconocido y no remunerado. La idea de pensar la división sexual del trabajo, en un sentido similar a quizás en tiempos anteriores pensar la división internacional del trabajo, donde habían algunos países o territorios donde se desarrollaban algunos trabajos y en otros, lo va a traer Silvia Federici, una filósofa feminista, que en el 99 va a introducir esta noción de la división sexual del trabajo. Entonces, en torno a la economía del cuidado, que es lo que va a traer a la mesa de discusión la división sexual del trabajo, va a resultar central para pensar la sostenibilidad y la reproducción social. En tanto, la sostenibilidad también va a traer algunas discusiones en torno a cuáles son los roles que históricamente han desarrollado las mujeres y cuáles los varones, y cómo debe ser el sostenimiento de la vida. En ese sentido, el reconocimiento nuevamente, de una forma de violencia, de una forma de desigualdad como es el trabajo no remunerado y no reconocido en los hogares,
hace a poder pensar una sostenibilidad que nos incluya a todos y todas. Y su importancia, en este sentido, en el diseño de las políticas públicas. Por ahí un resumen un poco en este sentido que tiene que ver justamente la reflexión sobre la economía del cuidado debe permitirnos que nos cuestionemos los modos en que las riquezas, así como el acceso al trabajo, las condiciones del trabajo y el cuidado, se han distribuido y se distribuyen en nuestras sociedades, de modo que las condiciones de sostenibilidad de la vida y el ambiente sean atravesadas por los debates en torno a una redistribución en un sentido de justicia social. Y ahora sí, estrictamente, poder introducirnos a partir de estos elementos que tienen que ver con los roles, los estereotipos y pensar las formas en que se organiza el trabajo, es qué sucede entonces, cuál es el vínculo concreto entre sostenibilidad y género. Introducir brevemente algo que entiendo que les es familiar a quienes estamos aquí y quienes luego van a ver el video, que tiene que ver justamente con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, y por qué aparece el género. El género dentro de los ODS tiene un objetivo específico, que es el ODS número 5, pero además se plantea como un objetivo transversal para pensar la sostenibilidad. En torno a la Agenda 2030, por ahí sí recuperar y traer nuevamente en el sentido de lo que venimos hablando sobre las políticas y por qué este reconocimiento de las desigualdades tiene que ver con que justamente la posibilidad de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es a partir de acciones que tomen tanto los gobiernos, el sector privado y también la sociedad civil en su conjunto. En torno al ODS número 5, que es el que va a introducir estrictamente la cuestión de género a esta agenda, es la de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, entendiendo que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Esto establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 y va en el sentido de lo que venimos conversando. La igualdad de género, entonces, como les decía recién, se establece como un objetivo transversal a la agenda. Es decir, no es una acción concreta, específica o aislada, sino que todas las acciones en el sentido de la sostenibilidad deben asumir esto como una perspectiva. Estemos pensando la discapacidad, hay que hacerlo con género, estemos pensando, estoy retomando las próximas capacitaciones, estemos pensando la eficientización de los edificios, hay que pensarlo en razón de género y que tiene que ver con algo que más temprano les decía, que es la perspectiva interseccional. Poder asumir estas o reconocer estas distintas formas de desigualdad al momento de pensar las acciones y las políticas en concreto para una universidad, en este caso, más sostenible. En torno al ODS 5, me parece interesante recuperar algunas de las metas que establece este ODS porque tienen que ver justamente con lo que venimos conversando. Una de las metas es el poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas en todo el mundo, pensar cuáles son las leyes que hay en nuestro país, pensar cuáles son las acciones que se han llevado adelante, eliminar todas las formas de violencia, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Acá hay un reconocimiento específico por parte de esta agenda en torno a los trabajos de cuidados, a esta discusión respecto de cómo se asumen tareas por parte de varones y mujeres, y asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios. Esta me parece que es una meta muy clarificadora en torno al momento de pensar cuáles son las acciones que se llevan adelante en las instituciones y que tiene muchas veces que ver con quiénes asumen los lugares de toma de decisiones. No es lo mismo una persona con una perspectiva de género, con perspectiva en discapacidad, con perspectiva en sostenibilidad, que alguien que no lo tiene al momento de pensar las acciones que permitan el desarrollo de instituciones o una sociedad en términos generales más sostenibles. Y por último, la meta en torno al acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, que tienen que ver también con algunas leyes que se han sancionado, como es la legalización del aborto en el año 2020 y todo, o también la ESI, de una serie de leyes y marcos normativos que tiene nuestro país, que son de vanguardia y que van en este sentido, por lo cual es importante recuperarlos al momento de pensar las acciones y también cuidarlos en contextos en los cuales a veces se ponen un poco en tela de juicio estos marcos que son, en definitiva, derechos.
Ahora sí, viniendo a lo más cercano para nosotros y nosotras y nosotres, es la sostenibilidad con perspectiva de género en la UNCUYO. Pensar algunas de las acciones que nuestra universidad ha tomado en este sentido. En primer lugar, la creación del Instituto de Estudios de Género y Mujeres en el año 2008 y luego su ingreso, su entrada en funcionamiento en el año 2009, y tiene que ver con un instituto que se proponía fomentar la investigación, la extensión universitaria, la vinculación y la promoción de políticas de género. Estamos hablando de una acción que toma nuestra universidad por iniciativa de compañeras feministas que decidieron crear este instituto y se lo propusieron, lucharon por él, introduciendo justamente esta importancia de la transversalidad de la perspectiva de género en la universidad, y muy tempranamente, a diferencia de otras universidades del país, que sus primeros fueran secretarías, direcciones que atendían específicamente la cuestión de género, son bastante más cercanos en el tiempo, a diferencia de la UNCUYO. Luego, en el 2019, de hecho, ahí ya lo vemos, hay 11 años de diferencia hasta una acción en concreto, que es la creación de la Dirección de Género y Diversidad, que materializa y jerarquiza la perspectiva de género en nuestra universidad en carácter de dirección, que dentro de la dirección está contemplada la Consejería en Sexualidades, Identidad de Género y Situaciones de Violencia Patriarcal, y la coordinación de capacitación, formación y sensibilización en perspectiva de género, que son las compañeras que llevan adelante la Ley Micaela en nuestra universidad, y tiene que ver con las acciones, o más bien la institucionalización de esas acciones en nuestra universidad, que permite el sostenimiento de una agenda de género y, más allá de una agenda de género, el sostenimiento de una perspectiva transversal a las políticas de la universidad en materia de género. Luego, el protocolo de intervención institucional ante denuncias por situaciones de violencia por motivos de género tiene que ver con esta meta de los ODS5, si volvemos sobre eso, con la erradicación de la violencia y de qué manera nuestra universidad recepciona estas situaciones y las aborda posteriormente. También el establecimiento de la paridad piso en ámbitos de representación política. Cuando se reforma el Estatuto Universitario en el año 2019, se establece la paridad piso en la conformación de las listas, y esto tiene que ver también con algo que veíamos recién en torno a las metas para el desarrollo sostenible en el objetivo número 5, que es la paridad o la ruptura con la desigualdad en los ámbitos decisorios, y eso va en este sentido. También existe en nuestra universidad la licencia por violencia de género, el reconocimiento explícito de la violencia y la necesidad de a veces licenciar nuestras tareas para poder transitar estos procesos es una acción que va en el sentido de la eliminación de la violencia. La licencia con goce de haberes por tareas de cuidado, esta también me parece que es una acción muy clarificadora, en tanto la universidad reconoce el trabajo de cuidado y permite el tomarse una licencia con goce de haberes por estas tareas. Y luego también la beca de identidades plurales, que si no me equivoco existe desde el año 19, que es una beca que se le da a estudiantes de toda la universidad que estén enmarcados dentro de las identidades LGBT y con sus trayectorias disímiles muchas veces, justamente por encarnar una identidad que se sale de la norma y que esto incide en las posibilidades de la trayectoria académica. En eso la universidad reconoce esto y otorga becas a estas personas. A partir de este breve recorrido que hicimos sobre las políticas de la universidad, la idea era un poco poder abrir la palabra y que circule en torno a pensar cuáles son las acciones que concretamente las unidades académicas o las distintas áreas de la universidad han tomado en materia de género, pensando la sostenibilidad justamente con perspectiva de género, así como también cuáles son las dificultades u obstáculos que se presentan al momento de poder concretar estas acciones o estas intenciones en materia de sostenibilidad y género. Bueno, muchas gracias, y ahora sí, si puede circular la palabra, sería la idea de pensarlo conjuntamente.